Hola, bienvenidos todos a Ecos de Carmen en Español, capítulo 2. Primero que nada, quiero decirles muchas gracias por todo el apoyo y por también mandarme sus historias. Espero que me manden más. El email estará abajito para que lo manden. Y pues definitivamente bienvenidos a todos. Empecemos. La primera historia de ahora se titula Advertencia Divina y es de un anónimo. Comienza con: hace 15 años yo estaba en la prepa y la muchacha con la que andaba saliendo me marca en Navidad y me dice: ten mucho cuidado porque tuvo uno de mis sueños que se ven como visión y creo que tendrás un choque muy feo, donde vas a arrastrar con muchas cosas. No tomes si vas a manejar, por favor. A lo que yo le tiré loca, para serte sincero, porque yo no creo en nada de esas cosas espirituales ni divinas. Hasta la fecha, de vez en cuando, esta historia me pone en duda, pero sigo siendo ateo. Pasaron 2 años desde que ella tuvo esa visión. Ya no andábamos para ese entonces, pero en un año nuevo terminé arrasando con 10 palmeras, un poste de luz y un semáforo. Mi carro se destrozó completamente y tuve que pagar un dineral por los daños, pero yo salí sin ningún rasguño. Cuando ella se entera de cómo fue el accidente, me dice: es que eso fue lo que yo miré. Te dije que tuvieras mucho cuidado. Gracias a Dios que me lo mostró, estuve pidiendo por ti. Porque es imposible que no tuviese ningún rasguño, siendo que destrozaste tanta cosa al pasar. No le dije nada porque tenía razón, pero no se lo podía demostrar, sobre todo cuando me rehusó creer en Dios. Hasta la fecha, este acontecimiento me pone en duda de vez en cuando y no sé si estar agradecido por ello o no. Por más ridículo que suene, en vez de agradecimiento, solo me causa ganas de admitir que Dios existe, pero mi orgullo no me deja. Definitivamente, Dios cuidó a esta persona demasiado. O sea, no hay duda aquí, o sea, esta fue una advertencia de que, hey, trucha, ¿no? O sea, o dejas de tomar y manejar, o esto es lo que te va a pasar, ¿no? Así lo veo yo. Pero pues también sé que a veces es muy fuerte como que el orgullo humano, como para admitir que Dios existe y que Dios nos ama y que Dios nos cuida. Aquí yo al final puse como de: ni siquiera los demonios hacen el error de no reconocer a Dios. O sea, hasta los demonios mismos saben que existe Dios. Siento como que hay mucho poder en eso, porque a veces como humanos queremos negar esa parte. Espero que con el tiempo esta persona pueda reconocer que Dios lo ama y que Dios lo cuida, y que si no lo ha dejado morir o fallecer ha sido porque algún plan tiene para él, definitivamente. Ok, historia 2. Se titula Lo barato sale caro. Es de María de México. Una amiga mía tenía una estética y había hecho una cita con ella para cortarme el cabello, pero nunca llegué. A los días llegó con mi amiga Carolina y le dije: no pude venir, lo siento, es que se me hizo tarde y ya había cerrado. Terminé llegando a otro lado donde estaba más barato, pero mira la desgracia que me hicieron. Y mientras Carolina hacía inspección del corte, me terminó diciendo la mala noticia de que debe darme un corte bob para agradecer la ruina de corte que me hicieron. A lo que Carolina me dijo: ¿por qué ya no regresaste al lugar donde te lo cortaron? Es que sí fue una desgracia de verdad lo que te hicieron. Yo no pregunto y no me gusta criticar a mis colegas, pero es que te hicieron un trabajo horrible y te voy a tener que cortar hasta arriba de los hombros, siendo que mi cabello estaba alrededor de la cintura. A lo que apenadamente le dije: pues es que ahí fue, pues es que fui aquí a la cuadra donde estaban los cortes a 5, cuando alrededor en esos tiempos, como allá por el 2000, costaban a 15. Le contesté a Carolina: sí,
Sí regresé gritando y diciéndole que por qué me había hecho esta desgracia en el cabello, demandando que me lo arreglara. Y la señora le dice, ay no, mira toda la fila que tengo, ¿te quieres esperar? Y yo le dije, pues no, no quiero esperarme, pero mira la desgracia que me hiciste. Parece que un burro me masticó la cabeza. Y ella me dice, muy dignamente, pues ¿qué más querías por $5, mujer? Y aún con toda la emoción que traía por mi corte tan malo, no pude evitar pero soltarme a carcajadas por lo sinvergüenza que salió esta mujer, ¿tú crees? Ya ni pude pelearme con ella porque la mujer también se empezó a reír a carcajadas y ya mejor decidimos dejarlo así y me fui para el salón con mi amiga Carolina. Mi amiga Carolina se empezó a carcajear junto conmigo por la sinvergüenzada de la mujer. Le decía a Carolina que se me figuraba como si viera un payaso en cuanto me dijo eso de ¿y qué más quieres por $5, mujer? No podía parar de reírme todo el día. La moraleja de la historia, dice aquí ¿cómo se llama? María, ¿verdad? ¿María? María, sí. Dice aquí María, la moraleja de la historia, lo barato sale caro. Y también está bien reírse de los momentos malos que nos pasan y de uno mismo. Y saber el precio de tu negocio también. Y dar el precio de lo que tu producto o tu talento da. Siento que a veces nos vemos muy poco y eso es muy, muy, muy buen consejo. De saber exactamente lo que uno tiene para dar, lo que uno vale y definitivamente lo que uno merece. Por el sacrificio, por el talento que das o simplemente por el tipo de calidad que tú ofreces en lo que sea de tu producto, tu talento, cualquier cosa, de tu vida, del amor que das, de la persona que eres. Y pues sí, uno tiene que reconocer el valor de uno y saber lo que uno merece. Y por favor, no ser tan sinvergüenzas como la persona esta. Qué bárbaro. Pero sí ser muy chistosa esta historia. Muchas gracias, María. Número 3. Esta se llama Sanación Divina. Es Susana de México. Hola. Por muchos años sufrí mucho de mis anginas. Me hospitalizaban casi cada 2 meses al año por 3 años, o si bien me iba cada 6 meses, dándome medicinas muy fuertes por año, siendo que yo aún estaba muy chiquita. Cuando cumplí alrededor de 12 años, el doctor al que acudía a la familia recomendó que se me hiciera la operación para removerlas, pero como mis padres no tenían dinero para eso, seguí sufriendo por años, hasta que con el paso del tiempo, un día que me sentía muy mal, casi por mis 20s, recuerdo rogarle a Dios en oración que me sanara porque no podía más con este problema. No podía comer, no podía respirar muy bien, no podía hablar y eso me hacía sentir muy débil. La mayoría del tiempo debido a que mi cuerpo no reponía la pérdida que hacía mientras que estaba enferma, ya que me enfermaba muy frecuentemente, dejándome días sin comer. Hasta que en ese día que le pedí a Dios que me sanara, porque yo ya no podía más, en ese tiempo yo no trabajaba y de nuevo mis papás no tenían dinero para esas cosas, aparte que yo ya estaba grande, era responsabilidad mía más que de ellos en ese entonces. Esa noche que oré y oré y oré para que Dios me sanara, recuerdo estar en cama por varios días debido al dolor, no fui a la universidad por lo mismo. Al día siguiente de esa noche, donde le rogaba a Dios que me sanara, si estaba en su voluntad, desperté al siguiente día con un dolor diferente en mi garganta. Me dolía, pero no como dolor de enfermedad. Cuando voy al espejo para ver cómo seguían las anginas, yo creo, cuando abro la boca y solo veo rojo o rosa en las amígdalas, me sorprendí, pero como no sabía mucho de biología, no estaba segura si era lo que pensaba. Le llamo a mi mamá para preguntarle si tengo anginas. Ella me miraba y se quedaba pensando sin decirme nada. Cuando por fin le dije, entonces, ¿las tengo o no? Dime algo. Y ella, pues, no tienes nada. Pero ¿cómo esto es posible, Susana? Parece que de verdad no las tienes. Vamos con el doctor para preguntarle. Yo, con miedo de que me arruine el milagro que creía haber recibido, no quise ir.
Dejé de enfermarme. Si me enfermaba acaso era un resfriado. Y una vez teniendo una migraña muy fuerte en otro estado, me animé a preguntarle al doctor que me estaba haciendo mi chequeo general si tenía o no mis anginas en mi garganta. El doctor se rió y me dijo: ¿y por qué me preguntas a mí? ¿Qué no deberías saber tú si te has hecho la cirugía? A lo que le dije: es que nunca tuve cirugía, un día solo le pedí a Dios que me las quitara porque sufría mucho de ello. El doctor se me quedó viendo como incrédulo para ver si le echaba una broma o si estaba hablando en serio. A lo que le remarqué: de verdad, no le estoy mintiendo, por eso le pregunto. Y él dijo: no las tienes, pero como muy serio, casi asustado, casi incrédulo. Han sido 13 años sin anginas y he tenido una vida mucho más sana. Desde ese entonces finalmente pude subir de peso los años. Me ha cambiado la vida para bien y siempre estaré agradecida de ese milagro que Dios me regaló. ¡Qué bonito! Yo tengo muchas cosas así que me han pasado también. Amo los milagros. En cada día puede haber un milagro, recuérdame. Ok. Número 4. El mal se multiplica cuando nadie hace nada al respecto. Muy cierto. Anónima. Cuando yo estaba en la secundaria, era muy nerd. De esas matadas que siempre sacaban 10 en todo. Era como parte de mi identidad. Los adolescentes con los que iba a la escuela, honestamente eran muy hijos de papi y adolescentes muy crueles. Me hacía mucho bullying y yo no me defendía porque pues yo era muy nerd. Expresarme era un terror profundo y cuanto más defenderme. Una de mis amigas fue transferida a mi salón y ella era quien me defendía cuando estos acontecimientos pasaban. Traía todos cortitos siempre y cuando ella estaba presente si ella no lo estaba, pues era un sufrir mío por el bullying que me hacían. A veces me aventaban a la pared, a veces me tiraban mis cosas o me gritaban insultos mientras que los maestros no estaban. A veces me daban codazos, hacían rumores de mí, de que yo era una pute, etcétera, etcétera. Con los años, las cosas fueron escalando de nivel y aunque yo pedía ayuda a los docentes, nadie hacía nada. Mi amiga tenía sus propios problemas en casa y faltaba mucho a la escuela. Debido a eso, fue cuando todo se puso aún peor. Yo, en mi desesperación, le comenté a otra amiga mía que iba a otra escuela y ella a su pareja. Otra amiga supo y le dijo a su pareja, quien también le dijo al hermano de él. Y todos decidieron hacer algo para asustar a estos adolescentes que eran tan crueles. Nada con seriedad, solo les iban a sacar un susto. Un día después de clases, los encontraron donde se reunían cada semana. Los acorralaron y les empezaron a preguntar que sí, qué traían conmigo y que sí, por qué tanta crueldad. Ellos empezaron a negar todo. Unos inclusive comenzaron a llorar por estar acorralados. ¡Cobardes! Uno de ellos intentó pelear, pero los otros muchachos, defendiéndome, que obviamente estaban más muscular y más grandes, solo los retuvieron y les empujaron para no pegarles. Así es que estos adolescentes aventaban puños. Les dijeron que ya no se metieran conmigo y que me dejaran en paz. Todos nos fuimos a nuestras casas después de eso. Al siguiente día, estos estúpidos adolescentes crueles decidieron poner queja con los docentes y el director y por lo mismo que eran hijos de papi, me terminaron suspendiendo a mí, cuando yo siempre llevaba queja con el docente y nadie hacía nada. Típicos. Hubo una junta de padres al respecto, donde los papás de los otros adolescentes se pelearon con el resto de los papás. Qué bueno. Por la injusticia que se había creado y diciéndoles que fueran mejor padres, porque sus hijos son los únicos creando y haciendo maldad entre tantos de nosotros. Se hizo una revuelta tanto con los padres como con los hijos, pero las cosas se calmaron. Ellos se calmaron y a mí me empezaron a dar más libertad en casa, mientras que a ellos les dieron menos. Dice aquí la anónima, lo que me pone a pensar que el efecto estándar de verdad causa estancamiento.
y que antes de que todo se mejore, se tiene que poner peor. Siempre estaré agradecida por las personas que me ayudaron y por las que actúan en contra de este tipo de injusticias. Estoy segura que hay muchos que han sufrido como yo y espero que hayan tenido, o que si están pasando por lo mismo, tengan a esas amistades que los ayudan y enseñan a defenderse y alzar su voz. Porque tu opinión vale, y vale mucho, lo que tengan que aportar en esta vida. Sí, definitivamente todos tenemos, hablamos de esto en el podcast pasado, todos tenemos una misión de vida diferentes. A veces no va a ser lo mismo y va a ser como muy diferente a lo que los demás están haciendo. A veces puede ser algo parecido, pero todos estamos en esta tierra para llevar a cabo un propósito, ya sea para bien o para mal, pero todo lo que tenemos para dar obviamente aporta a la sociedad, a tus compañeros de clases, a tus vecinos, lo que sea. Y es tan bonito como poder darle voz a las personas. Bueno, este podcast es definitivamente para eso. Yo hice este podcast porque de verdad quiero darle voz a las personas, o sea, voz a las historias que a veces las personas no compartimos porque decimos, ay, no manches, o sea, está bien cringe, o va a ser como que bien exagerado, ¿no? Pero personas ordinarias de verdad tenemos historias extraordinarias. Y esa es la razón por la que empecé a hacer este podcast. De verdad quiero que todos tengan su voz, que se puedan expresar, que haya como este espacio donde uno pueda contar las historias que uno ha tenido, para bien o para mal, pero ojalá que más para bien, y como que dar ese poquito de esperanza en la vida a quien quiera que esté viendo, a quien sea que esté viendo. Esa es mi misión de este podcast. He querido hacer algo parecido por muchos años, pero no he podido por X o por Y. Pues decidí hacer este formato, en cambio. Así que por favor, mándenme sus historias, que quiero hacer su voz. Quiero hacer escuchar la voz de cada uno de ustedes. Porque tu voz cuenta. Y tiene mucho que aportar para esta vida, para todos. Te sorprendería Te sorprendería lo que tu vida, lo que tus experiencias, lo que tu voz puede sanar a otros. Puede ayudar a otros, puede darle vida a otros, puede darle esperanza a otros, puede hacer sentir a otros que están acompañados. O sea, creo que es tan fácil ahorita con las redes sentirse solos, pero pues nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros y siempre va a haber amistades que nos ayuden o familiares que nos ayuden. Y si no hay familiares, créanme que va a haber amistades donde no hay. A veces uno no tiene familia, pero uno puede encontrar la familia y uno puede escoger su propia familia, y eso también es hermoso. Pero bueno, ya, totalmente. Esa es la razón por la que yo quise hacer este podcast, para honrar a los demás y sus historias, pero también para honrar las voces de otros. La número 5 se llama Mano Divina de Dios, y esta es una historia mía. En el episodio de inglés, bueno, y también en el episodio de español, con la última que hubo era como algo de presentimientos y de carros y bla bla bla. Entonces yo dije que tenía una historia, pero que tenía que tener pues que las personas tenía que agarrar como que el sí de las personas para que me dejaran contar esa historia. Es una historia muy loca, honestamente, pero aquí estoy. Va a estar medio cringe en ciertas partes, pero es parte de, ¿ok? Es una historia mía y de mi mamá y la mejor amiga de mi mamá y su hija, que era como mi mejor amiguita.
A ver, aquí les voy a leer, pero si tengo cosas que añadir, se las voy a ir añadiendo. Una vez, la mamá de mi amiga llegó para que saliéramos con ella y su novio en ese tiempo, junto con su hija, que era como mi mejor amiguita, aunque era menor que yo por 2 añitos. La amiga de mi mamá se llama Soraya. Por favor, oren por ella. Ahorita acaba de tener cirugía. Me gustaría que la mantuviéramos en oraciones para que tenga una sanación más rápida. Y bueno, ok. La amiga de mi mamá, Soraya, había llegado con nosotros para que saliéramos. Sinceramente no recuerdo para dónde íbamos, pero nosotros íbamos de vagas esta vez, y esta vez era la primera en la que mi mamá conocía al novio de Soraya. Por lo tanto, no sabía que el tipo andaba borracho, súper pasadísimo de copas. Apenas habíamos avanzado unos 500 pies, que vienen siendo como unos 150 metros, de donde estaba nuestra casa. Vivíamos en una calle empinada, donde daba con otra calle en otra parte del cerro donde vivíamos. Era como si nosotros viviéramos en el lado donde se termina, y esta calle, otra, era en la mitad del pleno cerro, con mayor altitud y menos tierra, y por ende las casas alrededor eran más pequeñas. Por lo tanto, se creaba como un baldío bastante extenso. Era como... Nuestra casa estaba como por aquí, ¿no? En esta parte del cerro. Así como, y ya terminábamos y era como que ya salíamos al bulevar. Y luego, aquí, así, era donde se colapsaban estas calles, ¿no? Donde empezaba el cerro un poquito más. Entonces aquí colapsan las calles, hay casas de este lado y hay casas de este lado, pero para abajo, así. O sea, aquí en esta pequeña área hay casas. Y la calle de aquí era muy chica, o sea, muy delgada, era como cualquier cosita, de que apenas un carro podía pasar. Entonces el carro va pasando, bueno, no, entonces así es como se describe la montaña, ¿no? El cerro. Y pues las casitas aquí abajo, y eran como muy pequeñas, entonces había como un baldío. Luego más para abajo había como una o dos calles más, pero eran aún más chicas, o sea, de que no cabían carros, eran nada más personas caminando para llegar a sus casas. Y obviamente se estacionaban del otro lado donde el cerro bajaba, y pues caminaban a sus casas. Total. En ese entonces, el otro lado del cerro no tenía salida. Con el tiempo lo hicieron, pero en ese entonces no. Estamos hablando de... Yo tenía 5 o 6 años, casi 24 años, 25 años, no manches. Sí. Entonces, total que íbamos, y entonces el señor nos recogió como por aquí, ¿no? Y ya él le dio para acá, y todos nosotros estábamos diciendo como de, hey, por ahí no hay salida, o sea, mejor date la vuelta, porque por aquí no vamos a salir. Tenía que explicar esto, definitivamente. Luego, había unas 2 callecitas más grandes, claro, ya les expliqué eso. Y pues la verdad, las callecitas obviamente seguían creando como más baldío para abajo, o sea, era como de verdad, era como estaba como así, como por niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estaba este nivel, luego aquí otro, pero había un espacio tan pequeño que de verdad yo sinceramente no creo, y todavía con los años yo seguí pasando, ¿no? Por ahí, y de verdad te lo juro que no hay manera de que si un carro se va a toda la velocidad como nosotros hicimos, de que hubieran sobrevivido. O sea, lo que pasó, sinceramente, sí fue un milagro. Dejes de seguir contando. Había unas 2 callecitas más, creando un gran baldío, hasta las casas que estaban ya en el bulevar principal, que eran las que, pues, obviamente, si hubiéramos caído en algún lado, iba a ser ahí. Yo no recuerdo por qué, pero el tipo a fuerzas quería manejar hacia arriba.
hacia esa parte. Y le decíamos, no, por ahí no, porque no hay salida para carros. Y el terco ignoró a mi mamá y a Soraya. Berito y yo nos sacamos mucho de onda porque todos empezaron a gritar. Y este señor nomás no daba la lógica, ni a nada de lo que decíamos. Recuerdo que hasta cierto punto hasta Berito y yo terminamos gritando también, que por ahí no había salida. Fue algo tan caótico. Era como de, no, sí, que por ahí no. Y por aquí no hay salida, ¿entiende? Y el tipo así como de, ¿cómo no? Sí hay, sí hay. O sea, fue algo horrible. Total que era un caos. Todo el mundo gritando. Mientras que él como que intentaba retornarse, ¿no? En esa cumbre, como en ese donde se colapsaban la calle de arriba, ¿no? Y la calle de nosotros. Entonces él estaba como aquí, en este punto medio, que era en el único lugar que se podía retornar, porque ya siguiendo derecho, o sea, siguiendo para acá, no se iba a poder dar la vuelta, hubiera tenido que ir de reversa, y es un rollazo porque si viene otro carro era de que todos de reversa. Total, estábamos aquí en este, y él se estaba retornando aquí en esta misma área, pero aquí había una casita con una barda. Entonces, mientras que él está como que tratando de retornarse, el muy idiota dice, ¿qué dijo? Sí, o sea, entre tanto disparate, este hombre en su necedad llegó como al punto exacto, sí, donde nuestra calle, quiero decir. Y sí, o sea, a la mitad de estar como que haciendo el 180 para retornarnos por donde vivíamos nosotros, nos grita como si estuviera poseído, o sea, sí, nos gritó súper horrible. Yo recuerdo el grito que dio porque sí fue como que muy traumatizante. Yo la verdad en mi casa no se gritaba, entonces era como, fue algo como de, uy, ¿qué es esto? Y dice, y lo que él gritó fue eso, que si hay calle, les voy a enseñar. Fue horrible, o sea, como yo lo estoy narrando, de verdad no hace justicia. Y comenzó a reírse como loco mientras que íbamos en el aire. O sea, de verdad fue como que si hay calle, les voy a enseñar. Ja, ja, ja. Y le pisó a todo lo que da el acelerador. Ay, no. Había un cerco muy pequeño y este tipo, pum, de que se lo llevó, pum, así, pues, pum. Y, ok, el tipo se lo llevó, lo siento. Ok, y el tipo se llevó el borde, se llevó pues, la bardita que había. Yo sabía que la casa era muy pequeña, porque jugaba con los niños de alrededor. Tenía como un porchecito que te encaminaba como la puerta principal. Y a la velocidad con la que íbamos, yo sabía que no había manera de que nada de esto no se tuviera, ni la bardita, eran unas barditas de madera que iban a hacer. Recuerdo cerrar los ojos y poner mi brazo alrededor de Berito para protegerla, porque ella estaba aquí al lado mío. Yo tenía 6 o 5 y ella tenía como 4 o 3. Y le dije que cerrara sus ojos también. Para mí, en ese momento, iba a ser nuestro fallecimiento, nuestro último día en este mundo. Pero mi mamá me explicó que dimos vuelta en pleno aire, porque había como una rampita al borde de la barda que la casa tenía. Y nos volteamos, pero caímos en picada. En vez de seguir con todo el vuelo que íbamos, terminamos estampados en el techo de la casa que estaba debajo, o sea, donde estaba ese porchecito. Aún recuerdo cómo los que vivían ahí salieron espantados y nosotras sorprendidas de seguir vivas. Yo de verdad me hacía fallecida en ese bulevar, de verdad. En el momento en que salimos dije, ya, aquí quedamos. Lo que mi mamá me explicó fue que íbamos, pues el tipo así de que le dio aquí, ¿no? Le dio aquí a todo lo que da, ¡pum! Y la bardita, había como una rampita, ¿no? Como una rampita muy pequeña en la bardita. Entonces nos llevamos a barda y nos fuimos así. Mi mamá me dijo que dimos vuelta en medio aire. Yo honestamente no recuerdo por qué cerré mis ojos. Pero hace mucho sentido, porque
Si íbamos así, yo no sé cómo carajos terminamos así. Porque sí fue, o sea, la parte delantera del carro terminó, ¡pum!, así en el porche. Y cuando se hizo el pum, fue cuando yo, abrí los ojos y dije, "¡Ah! ¿Seguimos vivas? O sea, nos estampamos en el porche". Mi mamá buscó la manera de sacarnos y como estábamos chiquitas, la ventana medio abrir, Berito y yo cupimos por la ventana. Nos fuimos a la casa antes de que todo se pusiera peor. Mi mamá pensaba que en cualquier momento el carro iba a dejar de ser sostenido por el techo. Mi mamá no cabía por la ventana y las puertas no podían abrirse debido a que el carro había quedado entallado al techo que tenían en el tipo Porsche, donde caímos como anillo al dedo. De verdad, sí fue como que el Porsche estaba chiquito, pero el espacio, o sea, las medidas eran perfectas para sostener el carro. Caímos así, pum. No sé cómo explicarlo mejor, lo siento mucho. Mi mamá logró romper el vidrio que estaba a medio abrir de los asientos traseros y logró salirse por la ventana. Su amiga Soraya estaba grite y grite en shock. Yo creo que fue más duro para Soraya porque ella estaba enfrente, entonces era como que estaba más pues consciente del impacto, ¿no?, que pasó. Y pues si ella pues, tuvo los ojos abiertos, pues también es como tal shock. La verdad sí fue algo muy fuerte. Hasta que mi mamá la guió para que saliera por donde todas salimos. Este tipo no podía salirse. Su cinturón no se podía desabrochar y mi mamá ahí lo dejó por idiota. Suena mal, pero de verdad lo dejó ahí porque creo que el tipo no quería pagarle a las personas y mi mamá le dijo, dame tu cartera porque las vamos a pagar y déjate de babosadas, ¿no? Entonces pasó así. Llegó la policía y obvio pues ya fue ayudado por ellos. Gracias a Dios no hubo daños graves ni ningún fallecido, pero desgraciadamente a los meses mi abuelo le notó a mi mamá que su espalda desde el coxis hasta la nuca de mi mamá estuvo morada verdosa con moretones, aún después de 3 meses del accidente. La verdad, no recuerdo haber visto a este hombre por más de 3 veces en mi vida. Gracias a Dios. La verdad que estuvo muy mal como nos arriesgó a todos. Las personas incluidas en esta historia obviamente fueron pagados por los daños que se hicieron a su casa. Mi mamá se encargó que el tipo les diera suficiente dinero. Espero que ese tipo haya dejado de tomar y manejar después de esta ocasión. Y también espero que si ustedes toman, por favor tampoco manejen. No solo es la vida de ustedes con la que juegan, arriesgan vidas de personas inocentes que no merecen irse antes de su tiempo marcado. Sean conscientes de las vidas ajenas. Sean, por favor, conscientes de sus decisiones y tengan la responsabilidad de ser mejor que nuestras generaciones pasadas y de mejor ejemplo para las venideras. Si toman, no manejen. Tu vida y la de los demás también importan. Por favor, de verdad, si toman, de verdad no manejen. He conocido tantas historias donde las personas que fallecen o que son dañadas son las que no están tomando, tomadas. Entonces, de verdad, por favor, si están tomando, no manejen. Se los pido, se los suplico. Tengan el valor suficiente de que si toman, le pidan a alguien más que los maneje o simplemente agarren un taxi. Si no les alcanza por un taxi, por favor, no manejen. De verdad. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan y espero que me manden más historias, por favor, a echosofcarmen@gmail.com. Por favor, mándenme sus historias. Les agradezco tanto el apoyo que me dan. De verdad, significa demasiado para mí. Bendiciones, muchas bendiciones a todos y también síganme en el Instagram. Voy a dejar los links aquí abajito. Bye, los quiero mucho.